administrativamente consentida cuando hay un recurso de apelación. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se encuentran hoy día? Ya estamos en los primeros días de febrero. Buenas noches, Mirla. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, ¿cómo está? Un gusto de poder escucharlo esta noche y espero de que usted nos ilustre con sus cátedras que permanentemente nos suele brindar el instituto que usted forma parte. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Gustavo. A ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si se puede ver? Por favor. Sí, maestro, se puede ver. Ya, muchas gracias. Gracias. Bien, ejecución contractual. Acá ya vamos a tocar el tema de que se ha consentido la buena pro al proveedor que ha ganado en adelante. Esta etapa va a iniciar con la suscripción del contrato. Sin embargo, para poder suscribir un contrato, hay una pequeña etapa, se puede decir, una pequeña subetapa dentro de la ejecución contractual, en las cuales va a haber condiciones, plazos, requisitos para que se pueda suscribir un contrato. El simple hecho que un proveedor, un proveedor postor, que haya ganado una licitación, un concurso o, en otras palabras, un procedimiento de selección, ya sea bienes, servicios u obras, consultorías, se le va a requerir ciertos requisitos conforme a la ley de contrataciones y al reglamento para que éste pueda suscribir el contrato. Sin embargo, en la actualidad y en la realidad, y base en mi experiencia, ha habido ocasiones en que proveedores que se les ha otorgado esta buena pro y se ha consentido, no han llegado a concluir con una suscripción de contrato, creándose un perjuicio para ellos como empresarios y a nosotros como entidad, tal vez un pequeño retraso en abastecer esos bienes, servicios u obra que estaba establecido, ¿no? Para que entre en funcionamiento, para que se distribuya, en la cual, como bien se dijo que va a iniciar con la suscripción del contrato. Sin embargo, la anterior clase me mencionaron que hay empresas que se dan ganadoras con ciertos alcances de fraudulez, hay favoritismos, ciertos alcances de temas de corrupción, sobre todo, suceden en este tipo de contrataciones. Pero hay un tema en donde tal vez tú como asistente de contrataciones que vas a hacer y más adelante que vas a asumir jefaturas en el área de abastecimientos, que es el OEC, ¿no? El órgano encargado de las contrataciones, vas a tener que realizar un mecanismo de control, se le llama verificación a la oferta ganadora. ¿Qué quiere decir? Que cuando al proveedor que tú le has hecho, que ha ganado un procedimiento de selección, se haya consentido esa buena pro, la norma te indica en su artículo 64 del reglamento, señala que luego de consentido la buena pro o que ésta haya quedado administrativamente firme, el órgano encargado de las contrataciones debe realizar la verificación posterior de la oferta ganadora. En otras palabras, va a tener que verificar si todos los requisitos, los documentos que ha presentado este postor ganador son veraces y están dentro del alcance del principio de presunción de veracidad. Sabemos bien que el comité, al evaluar las ofertas, estas son descargadas electrónicamente de la plataforma del SEACE. Sin embargo, cuando tú eres un comité, al momento de evaluar, te basas bajo ese principio, ¿no? De presunción de veracidad, en la cual tú asumes que toda documentación que ha presentado este proveedor o los postores son verdaderos. Sin embargo, cuando ya entras al tema de la ejecución contractual, tú tienes que realizar la verificación de esta oferta ganadora. Hay diferentes mecanismos, diferentes procedimientos para realizar una verificación posterior. Es potestad de cada entidad realizarlo. Otros lo regulan con una directiva.
pero en general va a ser la acción que va a tomar el OEC, va a ser realizar cartas u oficios solicitando información a otras empresas u otras entidades respecto a esa documentación. Por ejemplo, si el contratista, en este caso el postor, ¿no? El postor ganador, presentó dentro de una obra, presentó a su residente o presentó ciertos documentos técnicos que provienen, digamos, autorizaciones de la SUCAMEC o el título o la experiencia de este residente, de este ingeniero que va a ejecutar la obra del residente, sus capacitaciones, ¿no? Que vienen sus especializaciones que se acreditan mediante constancias que son emitidas por universidades, por experiencia, constancias de trabajo que son emitidas por diferentes, ¿no? Lugares donde trabajó este residente. Tú vas a tener que verificar si esos documentos son reales, en las cuales vas a tener que realizar, como dije, cartas u oficios solicitando información a esas entidades y si verdaderamente se han emitido estos documentos. En el caso que no haya sido así, va a haber también un procedimiento de sancionador que se va a iniciar contra este proveedor que ha ganado un proceso de selección con documentos falsos. Bueno, regresando ya al tema principal, que es la ejecución contractual, hay que definir qué es un contrato. Por norma y por definición, se entiende que el contrato es un acuerdo al que arriban la entidad y el contratista. En otras palabras, va a ser el acuerdo de dos partes con la finalidad de crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la ley y del presente reglamento. En otras palabras, en el contrato va a haber una entidad gubernamental, ya sea del gobierno nacional, local o regional, y un contratista, en las cuales ambos van a firmar un acuerdo con contraprestaciones que cada uno va a cumplir, tanto la entidad que tiene que cumplir el pago y el contratista va a tener que ejecutar, ¿no? Todas esas prestaciones que tiene sobre ese bien, servicio u obra. Sin embargo, este contrato, al momento de suscribirse, va a ser denominado contrato original. Como lo denomina acá, el contrato original es aquel contrato que se ha suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena pro y en las condiciones establecidas en las bases y la oferta ganadora. Sin embargo, este contrato durante su ejecución va a surgir ciertas modificaciones, ya sea por ampliaciones de plazo, por retrasos, por el incremento a veces del precio que puede suceder en este contrato, en la cual ya no se va a denominar un contrato original, sino que se va a denominar un contrato vigente. Hay que distinguir estas dos premisas porque en la norma, en lo que es esta fase de ejecución contractual, diferencia mucho estos dos contextos para ciertas situaciones que ya lo vamos a ver más adelante, que es contrato original y contrato vigente, ¿no? Contrato original, aquel que se ha suscrito como consecuencia del otorgamiento de buena pro, y el contrato vigente es aquel que ha sido afectado por modificaciones al contrato, ya sea no reajustes de precios, ampliaciones de plazo adicionales, etcétera. Si bien el proveedor se le ha adjudicado ya la buena pro, va a haber una obligación ya de contratar, tanto por la entidad como por el proveedor. Esta obligación nace luego de de consentida la buena pro o que esta haya quedado administrativamente firme, ya se haya realizado y se haya publicado en el SEACE, ¿no? Este consentimiento, se haya registrado. A partir de ese momento, ambas partes, que es la entidad y el postor, están obligados a suscribir un contrato y a contratar entre ambas partes. Pero sin embargo, va a haber ciertas situaciones que la norma también lo prevé, que la entidad va a negar a contratar con este proveedor. ¿En qué casos? Uno va a ser por recorte presupuestal,
que en el momento que haya nacido esta obligación, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de sus disposiciones, haya hecho un recorte presupuestal a tu entidad. Y a raíz de ese recorte presupuestal, tú ya no vas a poder respaldar el pago de ese contrato, si es que lo vas a firmar. En esos casos, tú como entidad ya te vas a poner, vas a tener esa facultad de negarte a firmar este contrato. Otro va a ser por norma expresa, ¿no? Por un decreto supremo, un decreto legislativo que pueda suceder, incluso por una inhabilitación que se le puede dar a este proveedor que va a estar sancionado, digamos, que dentro de esas fechas que ha sido sancionado ya no se le va a poder también, la entidad va a estar negado a suscribir un contrato. Y otro va a ser cuando desaparezca la necesidad debidamente acreditada. Un ejemplo que podemos dar cuando desaparece la necesidad puede ser, supongamos, a ver, ¿cómo les daré un ejemplo? Hemos requerido la adquisición, digamos, de camionetas, 15 camionetas, en las cuales se otorgó la buena prueba al proveedor y ya estamos en el plazo para perfeccionar o para suscribir el contrato. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o un ministerio del Gobierno Nacional decide donar 15 camionetas a tu entidad o 20 camionetas, en las cuales a raíz de esta donación va a desaparecer ya tu necesidad de querer comprar esas otras 15 que querías comprar, porque va a haber unos bienes que van a entrar por donación que van a hacer desaparecer, ¿no? Esa necesidad. Eso les voy a poner como un ejemplo bajo estos alcances, en los cuales pueden surgir también otras situaciones que puedan desaparecer la necesidad de contratar ya este bien, servicio u obra, ¿no? En estos casos, cuando la entidad se niegue a contratar bajo estos supuestos, va a imposibilitar que la entidad vuelva a convocar este mismo bien, servicio u obra durante el ejercicio presupuestal, salvo que sea, ¿no?, por la causal de que haya sido por falta de presupuesto, recorte presupuestal. Va a haber otras negativas que van a ser injustificados y justificados, en donde por pérdida automática de la buena pro, la entidad también va a estar ya negado a contratar con ese proveedor, con ese postor, y por una sanción que se le haya, ¿no?, incurrido a este también. Y otro va a haber una negativa justificada que que se va más allá con el tema de la imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible. Van a ser estos alcances donde una entidad va a estar, se va a negar a contratar, ¿no? Son ciertos alcances que la norma y la ley prevé. Ahora bien, ¿cómo debe ser este contrato? Si bien en las bases, a ver, les voy a dar un ejemplo. En las bases, por ejemplo, ¿se puede ver mi pantalla? Por favor, ¿me pueden confirmar? ¿Me pueden confirmar si se puede visualizar mi pantalla? Sí, maestro, se puede ver. Gracias. Sí, profesor. Las bases establecen anexos, como dijimos en la anterior clase, y te dan modelos incluso del contrato, en los cuales tú al momento de convocar vas a tener que adecuar de acuerdo a tu requerimiento. Por ejemplo, en estas bases están las de licitación pública, lo que es para bienes, para contratar bienes. Hay un contrato ya predeterminado, digo pre porque vas a tener que plasmar acá todas las condiciones que han surgido de la propuesta y de tu requerimiento, ¿no? Pero ya te da una proforma, como bien claro lo dice en su capítulo 5, donde te da una referencia para que tú lo tomes de modelo y puedas adecuarlo acá, con todas las cláusulas según ley que debe tener, porque ahorita vamos a mencionar qué cláusulas obligatoriamente deben tener estos contratos. En sí, esta es una proforma que lo van a encontrar en el capítulo 5 de las bases,
ya sea de licitación pública como uso público, que van a poder tomar como referencia para poder elaborar este contrato. Ahora bien, debe celebrarse por escrito el contrato por ambas partes y se ajusta a la proforma, como dijimos, incluida en los documentos de procedimiento de selección, con las modificaciones aprobadas por la entidad durante el mismo. Deben incluir necesariamente y bajo responsabilidad las cláusulas referidas. Eso es a lo que lo señalaba, ¿no? Hay cláusulas que sí o sí va a tener que estar incluidas en este contrato, plasmadas, bajo responsabilidad de quien suscribe el contrato. Uno va a ser las garantías de corresponder, ¿no? Siempre y cuando, porque va a haber casos en que no va a haber necesidad de que el contratista presente garantías, o que la entidad también presente garantías, ¿no? Otro tema va a ser la cláusula de anticorrupción, la cual establece en forma general que el contratista no ofreció ninguna dádiva, no ofreció ningún soborno a la entidad para que, ¿no? Para que sea ganador de la buena pro y para que suscriba este contrato. Eso es como regla general, tiene este tema de la cláusula de anticorrupción. El otro va a ser la solución de controversias, que sí o sí va a tener que estar plasmado en el contrato, en las cuales va a tener que determinar cuáles van a ser las controversias a que puede ser sometido este contrato en cuanto haya un incumplimiento, cuando se resuelva o cuando se declare una nulidad, por ejemplo, de un contrato. Y el procedimiento de la resolución del contrato por incumplimiento, que lo va a detallar, ¿no? Dentro de estas controversias. El perfeccionamiento del contrato, como dijimos, hay plazos, hay ciertas situaciones en las cuales, ¿qué nos dice para el perfeccionamiento del contrato? Se produce con la suscripción del documento que lo contiene, que es el contrato, y su vigencia comienza al día siguiente de su perfeccionamiento. O sea, yo hoy día, 2 de febrero, suscribo el contrato con el contratista, en la cual al día siguiente de suscrito este contrato, ya va a comenzar la vigencia del contrato. Hay que diferenciar, vigencia es una cosa y ejecución contractual, que lo vamos a tocar ahorita netamente como esta palabra, es otra cosa, son dos cosas diferentes. O plazo de ejecución del contrato, que se lo denomina, ¿no? Son dos cosas diferentes, vigencia de contrato y plazo de ejecución del contrato. En subastas inversas electrónicas y adjudicación simplificadas, se va a poder perfeccionar el contrato con la recepción de la orden de compra o servicio. No necesariamente al momento de perfeccionar un contrato se va a tener que realizar mediante esa proforma que les he mostrado ese contrato. Hay momentos como hay procedimientos que son la subasta y la adjudicación simplificada para bienes y servicios, donde se puede perfeccionar ya no con un contrato, sino con la recepción de una orden de compra o de servicio, siempre y cuando el valor estimado no supere las 200.000 soles. Si tu postor adjudicado, que lo adjudicaste por 250.000, ya sea para bienes o servicios, vas a tenerlo que hacerlo con contrato. Si al proveedor lo has adjudicado por 150.000 y tu valor estimado ha sido también dentro de ese margen, vas a poderlo realizar mediante una orden de compra que va a tener que estar recepcionada por el contratista, ¿no? Para el caso de procedimientos por relación de ítems, puede perfeccionarse con la recepción también de la orden de compra, siempre que el valor referencial no supere el monto indicado. Este es para el tema de relación de ítems. Tratándose de comparación de precios, que también es un procedimiento de selección que ya hemos mencionado en la anterior clase, el contrato se puede perfeccionar o se perfecciona en todos los casos mediante la recepción de la orden de compra o de servicios. ¿Qué requisitos? Acá vamos a detallar un poco más porque hay requisitos que se exigen o que el postor contratista que va a hacer debe presentar antes de suscribir el contrato.
como bien lo denomina, para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, además de lo previsto en los documentos del procedimiento de selección, lo siguiente. Va a tener que presentar, como dijimos, las garantías, salvo casos de excepción, ¿no? Que vamos a detallarlo más adelante, el contrato de consorcio, de ser el caso, el código de cuenta interbancaria, en las cuales se les va a hacer, ¿no? El pago de su contraprestación o el pago de sus prestaciones, y la entidad bancaria del exterior, siempre y cuando este CCI esté vinculado a un banco, ¿no? A un sistema bancario del exterior, internacional. El documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato cuando corresponda, y los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional en el caso de obras. Por ejemplo, a ver, vamos a buscar un procedimiento de selección real en donde se da estos casos a más detallada ampliación. A ver si me pueden seguir. Entramos al buscador CAC, ponen en Google, buscador de procedimientos de selección, ingresar al buscador. Por ejemplo, vamos a poner en servicios. Vamos a buscar un procedimiento. ¿Qué requisitos, no? De los que ya mencionamos también establece para un perfeccionamiento de contrato. Por ejemplo, aquí podemos tomar de referencia, a ver, al Ministerio de Justicia por 19 millones, con contratación directa es esta, de un concurso público, uno para que tengan más alcance, directo. A ver, la mayoría está haciendo por contrataciones directas. A ver, vamos a buscar en el 2022. Se puede visualizar la plataforma que estoy buscando para que vayan conociendo que esta es una de las ventanas del CAC, donde puedes visualizar todas las contrataciones que hacen todas las entidades ¿no? Y ver qué documentos se suben a la plataforma, que también ya le hemos mencionado. Por ejemplo, a ver, este es un servicio de seguridad y vigilancia que ha sido convocada por la Universidad Nacional de Juliaca. Vamos a ir a sus bases, porque las bases, aquí vas a encontrar los requisitos también para perfeccionar el contrato, que están vinculados a la ley y el reglamento. Vamos a ir a su capítulo 1, generalidades en el procedimiento de selección, específicamente en el numeral 2.3 del capítulo 2 del procedimiento de selección. Por ejemplo, en acá te establece cuáles son los requisitos para perfeccionar que se va a necesitar para perfeccionar este contrato de vigilancia y seguridad. Como ya lo hemos nombrado, uno es la garantía de fiel cumplimiento. Hay garantías también de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Eso va a ser, depende de cada situación. Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante el notario cuando corresponda también, de ser el caso. El código CCI para el pago, ¿no? De su prestación. La copia de vigencia del poder del representante de la empresa. Eso es a lo que hemos señalado. El documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, ¿no? O sea, ¿quién va a ser la persona que va a firmar el contrato? En las cuales el postor ganador va a tener que acreditar en esa vigencia de poder, cuando sea persona jurídica,
que él es mi representante legal y él está con facultades para poder perfeccionar el contrato. ¿Y eso de dónde le sacas? De la SUTAR con esa vigencia de poder. Y cuando sea persona natural, como lo indica en estas bases, va a tener que ser con la copia del DNI simplemente, ¿no? Del representante legal de esta persona natural. Otro condición, otro requisito va a ser el domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato, la autorización de notificación de la decisión sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación, un anexo 12 que lo han incluido, una copia simple de los documentos que realizó el trámite de comunicación de la apertura de sucursales. Acá vemos que también va a tener que presentar una estructura de costos, ¿no? De los costos mensuales, detallado cuánto va a ser por cada rubro y justificarnos toda su oferta. La relación del personal, como este va a ser un servicio de vigilancia, va a tener personal de seguridad, incluso que uno va a estar en turno de la mañana, otro turno de la noche, y hay otros que lo denominan también otros del turno del descansero, ¿no? Que va a estar en la noche, que va a dormir en la entidad, que va a salvaguardar la seguridad de esa entidad. Va a tener que brindar esta relación del personal con nombres y apellidos, ¿no? Otro de los requisitos que se piden en este tipo de contrataciones, que es seguridad y vigilancia, es la copia simple del certificado único laboral, que se llama la Certi Joven o el Certi Adulto, ¿no? La declaración jurada en la cual se precise que no ha sido separado de las Fuerzas Armadas o de la policía por medidas disciplinarias. Va a tener que presentar esta declaración jurada de cada uno de su personal. Mira, la copia del carnet de identidad vigente emitido por la SUCAMEC va a ser otra de las requisitos para poder perfeccionar este tipo de contratos de vigilancia y seguridad. La copia legalizada de la licencia de arma en uso emitida por la SUCAMEC, una póliza de seguro, ¿no? Para su personal, también va a tener que presentarnos, y esos van a ser todos los documentos que va a tener que presentar para poderse firmar el contrato. Ahora bien, va a haber plazos, un plazo establecido para que el postor ganador reúna todos estos requisitos y pueda presentar a la entidad antes de firmar el contrato. Y también va a haber un procedimiento, ¿no? Como ya lo hemos detallado. ¿Cuál va a ser este plazo? Como lo indica, dentro del plazo de 8 días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato. Si hoy, 2 de febrero del 2023, me han adjudicado el contrato, se ha consentido mi buena pro, yo como proveedor voy a tener 8 días hábiles siguientes a partir de mañana, viernes hasta el siguiente semana serían 5 o 6, hasta el martes, de este martes hasta el otro martes voy a tener como máximo para presentar mis documentos para perfeccionar el contrato. Y acá, ¿qué indica? En un plazo, después de esos 8 días que has presentado los documentos, o si has presentado mucho más antes, es como máximo este plazo de 8 días. Después de esos 8 días, después de este plazo que tú tenías para presentar los requisitos, la entidad, en un plazo que no puede exceder de 2 días hábiles siguientes, ¿no? De presentado estos requisitos, suscribe ya el contrato o notifica la orden de compra de servicio, ¿no? Según corresponda y según el procedimiento, ¿no? de este contrato. O otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos en el que no puede exceder de los 4 días hábiles contados desde el día siguiente de notificada de la entidad, en otras palabras.
tenía 8 días para presentar los requisitos, lo he presentado. La entidad tiene 2 días hábiles para poder ya formular el contrato. ¿Sí? Y si va a encontrar observaciones a tus requisitos, va a tener que notificarte la observación de que tus requisitos no están completos o si hay que subsanar, y te va a dar 4 días como máximo para que tú puedas subsanar estas observaciones. Subsanado estas observaciones por parte de la entidad, por parte del postor ganador, la entidad va a tener otros 2 días hábiles después de subsanado para poder suscribir el contrato. Va a haber situaciones donde el postor ganador, por más que se le dé este plazo, por más que se le otorgue este plazo para que pueda subsanar, lo va a realizar, sin embargo, no va a poder subsanar, no lo va a realizar en ese plazo que tú lo vas a dar, y en las cuales va a perder automáticamente la buena pro, como les indicaba en primera instancia, ¿no? Hay proveedores que ganan y al momento del procedimiento de poder perfeccionar este contrato, no va a lograr firmar el contrato porque no ha podido prever ciertas situaciones y la entidad le va a dejar sin efecto esta buena pro y lo va a perder automáticamente, ¿no? En estos casos, cuando ahí va a haber, como hemos hablado, cuando se nieguen a firmar el contrato, va a ser imputable a la entidad y también va a haber situaciones que va a ser imputable al postor. Cuando va a ser imputable a la entidad, señala que el postor ganador de la buena pro puede requerir a la entidad que cumpla con perfeccionar el contrato, dándole un plazo de 5 días hábiles contados desde el día siguiente de recibido la documentación mediante el cual se le requiere. O sea, tú has presentado dentro de los 8 días hábiles que tenías para presentar los requisitos para firmar el contrato, tú lo presentaste. Sin embargo, la entidad, dentro de los 2 días que tenía para firmar el contrato o para realizar observaciones, no lo realiza. Tú como postor le vas a tener que notificar a la entidad mediante una carta notarial, dándole un plazo de 5 días hábiles contados para que éste perfeccione el contrato u otorgue las observaciones. Vencido el plazo otorgado, sin que la entidad, si tú le has dado esta notificación, le has dado 5 días para que la entidad suscriba ya, ¿no?, el contrato, pese a que ya se le ha ido 2 plazos, y la entidad no lo ha suscrito, tú ya vas a tener la facultad de dejar sin efecto ese otorgamiento de la buena pro, ya no vas a estar obligado como postor a contratar con el Estado. Sin embargo, al no contratar, la entidad, al no suscribir este contrato por esta negligencia que sucede en entidades gubernamentales, entidades públicas, el postor ganador se va a crear un perjuicio y va a poder solicitar una indemnización a la entidad. ¿Por qué? Porque yo como proveedor he ganado la buena pro, he previsto ya la compra de este producto, bien o servicio, ¿no? Ya me he previsto y he hecho un gasto para poder prever la entidad, como ya sé que soy el ganador, pero tú no me has firmado el contrato, me vas a crear a mí como empresario, como proveedor, me vas a crear un perjuicio en las cuales vas a poder solicitar una indemnización, ¿no? En las cuales ya se va a tener que ver mediante la vía judicial, ¿no? Ya no va a entrar a tallar lo que es la ley y la ley de contrataciones y el reglamento, ¿no? En las cuales va a acarrear responsabilidad al funcionario que no ha suscrito el contrato, al que estaba con las facultades de suscribir, le va a acarrear una responsabilidad por no suscribir el contrato dentro de los plazos establecidos. Y también va a haber que la entidad, al negarse a suscribir este contrato, pese al apercibimiento, a la notificación del postor ganador, no va a poder convocar nuevamente este bien, servicio u obra durante ese año fiscal. En otras palabras,
sí o sí te vas a ganar un procedimiento administrativo sancionado. Ahora, a ver, creo que hay preguntas. A ver, Jorge, Sí, profesor. Respecto a lo último que usted decía, yo como proveedor, si yo ya adelanté, como usted dice, para con la compra de algún insumo o el planeamiento donde ya había un tipo de inversión, eh, si me voy a juicio, esto va a demorar tiempo. exacto. En el Perú, sabemos, acá en nuestro país, no es de un año, no es de 2 años. Y por otro lado, a la entidad eh, le prohíben solamente por este año. Quiere decir que para el próximo año sí va a poder nuevamente hacer la convocación del proceso. Y ahora, en cuanto a la indemnización, ¿qué tan la ley dice que hay algún porcentaje de la indemnización o eso se fija en la vía judicial? Hay dos criterios, he visto, que toman mayormente en este tipo de procesos judiciales, que van con el tema de tu utilidad. Tú sabes que al momento que tú has presentado tu oferta por un determinado monto, tú al elaborar tu oferta económica estableces, ¿no? Tus costos directos, costos indirectos, tus gastos, todos esos que intervienen, y también prevés tanto la utilidad y el pago de impuestos antes de ofertar, porque la oferta debe incluir, señala que debe incluir todos los gastos, impuestos y las utilidades que vas a tener como postor ganador. Se toma como premisa, en primera instancia, la utilidad que tú has proyectado más o menos para eso y que vas a tener que acreditarlo en la vía judicial. Sin embargo, he visto que todos los proveedores que han seguido este tema en la vía judicial lo han ganado al Estado porque se ha demostrado esta negligencia a veces de las entidades a negarse a firmar, ¿no? Con debidos contratistas. Esa es la premisa que se toma en primera instancia, y la otra ya lo determinan a veces ¿no? En el tema de vía judicial ya el juez mediante un tema ya, es un tema judicial que van a tener que acreditar y va a depender mucho de la demanda que que vas a presentar, ¿no? Y las pretensiones que estás solicitando en tu demanda. Ya, por eso, ¿y cuál sería, en el caso, acá hay una negligencia de función por parte del funcionario? ¿Cuál es la sanción que se da o solamente se apertura un proceso administrativo? Porque el proceso administrativo sabemos que a la final puede quedar en nada. Mi pregunta iba por ahí. En esta situación se va a tener que mandar al órgano de control interno, y en ciertas situaciones, en temas de perjuicios, digamos que esta compra estaba destinado para un tema de salud, donde va a haber mucho riesgo de vidas humanas. Va a llegar incluso a la misma Procuraduría, te van a ir, aparte del administrativo, sabemos que puede pasar a un procedimiento civil, incluso hasta un procedimiento penal. Sabemos bien eso. Va a tener mucho que ver el rol de tu entidad y cómo va a funcionar en ese aspecto. Pero sabemos en la realidad que a veces se tapa estas situaciones, ¿no? En la realidad, en un contexto real, como que no lo siguen, no lo dan mucha importancia a la entidad, y hay un tema de concertación entre entidad y su trabajador, ¿no? En los cuales no llega más allá. Pero lo máximo que te pueden dar en la parte administrativa es una inhabilitación, ¿no? Que te van a dar para ejercer la función pública de 2 a 3 años, como máximo. Y vamos a suponer ese funcionario, como sabemos que es en el Estado, a veces esos puestos son temporales, ¿no? Vamos a suponer que para el próximo año, para cuando vaya a terminar esto, en un año, ya no esté ese funcionario
solidariamente la entidad se hace responsable o solamente se va a la parte del funcionario que ya no es miembro de la institución? Toda responsabilidad, denuncia, siempre va a ingresar mediante el titular de la entidad. Eso sabemos bien claro que cualquier órgano de control, ya sea el ministerio, Contraloría, todos van por el tema del titular de la entidad. Sin embargo, el titular de la entidad, sabemos que delega funciones, que las funciones se delegan mediante una resolución, y también cada unidad, cada dirección, cada gerencia tiene de acuerdo a su modo, su rol, sus funciones. De acuerdo a eso se va a ir deslindando las responsabilidades, ¿no? En este caso la responsabilidad va a ser en el funcionario que tenía esa facultad de suscribir el contrato, en las cuales él va a tener que sustentar ante estos órganos el por qué no ha suscrito este contrato. Y ahora, si no va a ser fehaciente esta argumentación por parte de este servidor o funcionario, y obvio que te va a caer una sanción, ¿no? Ok, profesor. Gracias. Ya, a ver. Proseguimos. Ya. Imputable al postor. Cuando acá ya vemos, esto era cuando hemos visto por parte de la entidad, cuando era culpa de la entidad, o de estos funcionarios, ¿no? Que estaban obligados a contratar con el proveedor. Pero también va a haber situaciones imputables, ¿no? Por culpa, en otras palabras, del postor ganador, en las cuales ya hemos denominado que puede perder cuando se le haya dado plazo para subsanar, pero no lo realizó. Automáticamente pierde la buena pro. En este supuesto, el órgano, el OEC, en un plazo máximo de 2 días hábiles siguientes, requiere al postor que ocupó el segundo lugar que presente los documentos para perfeccionar el contrato. Esta condición va porque sabemos que el contrato, un procedimiento de selección debe cumplir una finalidad pública, tiene un objetivo, esa adquisición. Ahora, si el primero que perdió la buena pro, que le dimos la buena pro y no suscribió el contrato por una negligencia por parte de este postor, la entidad, en un plazo máximo de 2 días, a través del OEC, ¿no? Claro, está bien dicho, requiere, como diga, el postor que ocupó el siguiente lugar del presente documentos para perfeccionar el contrato. Ahora bien, si el postor que ocupó el segundo lugar no perfecciona este contrato, el que ocupó el segundo, cuando el objeto del procedimiento de selección corresponda a bienes y servicios en general, y siempre que existan más postores que calificar, el órgano encargado de las contrataciones devuelve el expediente de contratación al órgano a cargo del procedimiento de selección en un plazo máximo de 2 días hábiles, a fin que por única vez verifique los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación, para identificar hasta 2 ofertas presentadas que cumplan con tales requisitos. Y otro va a ser, si el postor, esto va a ser en subastas, va a ser la misma premisa que lo que he detallado, ¿no? Que si este segundo lugar no perfecciona el contrato, el OEC devuelve este expediente de contratación al comité o al que estaba encargado del procedimiento de selección, para que califique a los proveedores que han pasado a la etapa de evaluación, ¿no? Pero solo a los dos siguientes. En estos casos, cuando no se lleguen a ninguno de estos, no quieran suscribir estos postores, se agote todos estos supuestos, ya el procedimiento se va a declarar desierto y se va a tener que volver a convocar, ¿no? Se va a retrotraer a la etapa donde, a la presentación de ofertas, o incluso un poco más atrás, va a depender mucho de cómo viene este tema de resolución.
Ahora bien, como les he denominado más antes, hay dos premisas que se manejan, aparte, ¿no?, de que es contrato vigente y contrato original. Asimismo va a haber en el tema de la vigencia, una cosa es de vigencia de contrato y otra es plazo de ejecución contractual. Son cosas muy diferentes. El plazo de ejecución se inicia al día siguiente del perfeccionamiento del contrato, en otras palabras, o desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato. Por ejemplo, a ver, la vigencia, hemos determinado que sí o sí, la vigencia inicia al día siguiente de suscrito el contrato entre las ambas partes. Sin embargo, el plazo de ejecución no necesariamente va a ser así. Les pongo un ejemplo. Tengo tomando la premisa del servicio de vigilancia, tengo mi contrato, tengo un contrato que está ejecutándose, que va a acabar, digamos, a la quincena de febrero de este mes, que está pronosticado su plazo de ejecución, termina de mi contrato que tenía del año pasado, que era de un año de duración, y termina este 15 de febrero, ese contrato. Ahora, yo ya he realizado otra convocatoria para poder contratar a otra persona, ¿no?, para este año y hasta el siguiente que me cubra para ese servicio, en las cuales a veces no te van a calzar ¿no?, el cronograma para que ni bien culmina este proveedor y ahí mismo ingrese el otro proveedor, ¿no? En las cuales, digamos, tú puedes suscribir el contrato incluso 2 semanas antes después o 3 semanas antes después, pero el inicio del plazo de ejecución lo puedes establecer el 16 de febrero. Lo puedes establecer porque sabes que tu otro contrato que tenías con otro proveedor acaba el 15 y este proveedor ya que inicia el 16. Son cosas diferentes, ¿no? O también dice, desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato. Esa puede ser una condición. En el tema de obras, sabemos que hay también alcances, que hoy lo estamos viendo, les quiero precisar que hoy estamos viendo más temas referidos a bienes y servicios. El día sábado vamos a tocar un poquito más lo que es obras y el taller del SEACE que vamos a detallar esta plataforma. Pero acá quiero darle un hincapié también para dar como ejemplo. En el tema de obras hay un requisito fundamental que se pide para la ejecución, que es la entrega del terreno, ¿no? Tiene que cumplirse todavía. Yo suscribo el contrato, pero al día siguiente no puedo empezar a ejecutar siempre y cuando no me hayan entregado, ¿no? La entrega de este terreno dentro de estas condiciones. O sea, el plazo de ejecución va a tener que determinarse desde que se cumplan las condiciones o desde el día siguiente, ¿no? Va a depender mucho cómo tú hayas formulado tu requerimiento. Ahora bien, en los contratos de supervisión, en lo que es supervisión de obras, incluso hay supervisión de servicios, el plazo de ejecución contractual va a estar vinculado en estos contratos de supervisión a la obra supervisada. O sea, si la obra dura 365 días, el plazo de ejecución también va a tener que ser 365 días del supervisor. A ver, tu audio, por favor. El audio. Muchas gracias. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la ejecución de estas prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual. Para que suceda esta suspensión, tiene que haber un acorde de ambas partes que digan, mediante acta, tiene que estar sustentado, en las cuales suspendemos y vamos a iniciar tal fecha. También se puede dar en estos supuestos. Y hay un tema también que acá les he puesto, los plazos se computan en días calendario. Si bien hemos hablado en los procedimientos de selección, la anterior etapa a la ejecución contractual, se establecen en días, plazos hábiles, días hábiles, pero en la ejecución contractual no va a ser así.
En este caso, el plazo que se va a computar en todo lo que es la ejecución contractual se va a denominar en plazos en días calendarios. En otras palabras, va a incluir sábados y domingos. Lunes, martes, miércoles, jueves, sábados y domingos, incluso los feriados. Todos esos plazos se van a contabilizar. Salvo aquellos que el mismo reglamento lo indique que va a ser en días hábiles, que más adelante lo van a ver, ¿no? Si es que el reglamento no lo indica que va a ser en días hábiles, cuando establece ciertos plazos, por ejemplo, en ampliaciones de plazo, para solicitar una ampliación adicional, todos ellos se cuentan en días calendario, a no ser que digan días hábiles y lo establezca el reglamento. Vigencia del contrato, tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, que es el contrato, o desde la recepción de la orden de compra de servicio. Esta vigencia del contrato va a culminar en bienes de servicio con la conformidad y el pago. Eso es en bienes de servicio. En la ejecución y consultoría de obra, con el consentimiento de la liquidación de obra y con el pago, tienen que cumplirse ambas condiciones para que se denomine vigencia, culmine una vigencia de contrato. Sin embargo, en el plazo de ejecución contractual, esta va a culminar solamente con el otorgamiento de la conformidad, más no con el pago. Ahora bien, nulidad, hay situaciones durante la ejecución del contrato que puede acarrear que la entidad declare la nulidad del contrato. Para eso es imprescindible precisar qué es una nulidad. Acá nos detalla jurídicamente, ¿no? Que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las entidades en el ámbito de la contratación pública una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación. ¿Cuáles son estas causales, ¿no? que puedes tú utilizar para declarar esta nulidad de contrato, ya que esta ha causado o ha tenido una irregularidad o un vicio, ¿no? durante su contratación? Contravención del artículo 11. Hemos hablado de los impedimentos, la tercera clase, no todas aquellas personas. En la segunda, los que están impedidos. Tú has perfeccionado el contrato, pero tú no te has dado cuenta que esta persona estaba impedido para contratar. Justo en ese momento, durante el procedimiento de selección, la sociedad de buena pro, pero sale su sentencia, el tribunal justo ese día lo sanciona como uno de los impedidos para contratar con el Estado. Pero tú no te has percatado de esta situación y aún así has firmado el contrato con este postor, en las cuales va a ser una de las causales para que tu entidad declares la nulidad del contrato. Otro va a ser por transgresión al principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato. Como en primera instancia les indiqué que hay proveedores que ganan licitaciones, procedimientos, contratos con el Estado con documentos falsos, en las cuales tú vas a estar obligado a hacer la verificación posterior, como les indiqué, y si tú vas a encontrar algún documento que va a ser inexacto o falso, que transgiere este principio de presunción de veracidad, vas a poder declarar la nulidad de este contrato. Otro va a ser mediante sentencia consentida, ejecutoriada o reconocimiento de haber pagado, ofrecido, intentado pagar o ofrecer en algún futuro el pago de una dádiva, ¿no? De esas famosas diezmos, ¿no? Si se va, va a haber una sentencia por un tema de dádiva o que tú hayas dado, ¿no es cierto?, diezmo a este proveedor y lo hayan sentenciado, también no vas a poder declarar una nulidad del contrato con este postor ganador. Cuando hay un recurso de apelación en trámite, esto es muy, muy usual. Les pongo un ejemplo. Hay entidades que dan la buena prueba al postor ganador. Sin embargo, este postor
El segundo lugar no está conforme con la decisión de la entidad y presenta un recurso de apelación ante la entidad, ante el tribunal, ante la entidad, la cual es la entidad hace caso omiso a este recurso de apelación y prosigue, consciente la buena pro, firma el contrato, pero este proveedor va más allá y va a un órgano de control, presenta, ¿no?, esos medios que ha presentado este recurso de apelación, pero la entidad no le ha dado el trámite correspondiente y aún así ha suscrito el contrato. En este caso, la entidad va a tener que dar nulidad a este contrato porque ha ocurrido un vicio, ¿no?, al momento del perfeccionamiento del contrato. En contrataciones directas sin cumplir las condiciones, también el titular de las entidades gubernamentales va a poder declarar la nulidad de contrato si es que esta contratación directa no ha cumplido las condiciones para el perfeccionamiento del contrato. Otro va a ser la no utilización de procedimientos previstos en la normativa. Por ejemplo, sabemos que el combustible tiene una ficha de bien común que solamente se puede realizar mediante un procedimiento de selección denominado subasta inversa electrónica. Sin embargo, tú has obviado estas disposiciones que te da, ¿no?, el órgano supervisor mediante la ley y el reglamento, y tú lo has realizado mediante una licitación pública o mediante una adjudicación simplificada. Y tú perfeccionas el contrato, pero viene hay cambio de gestión, viene un titular de la entidad, revisan esa contratación y dicen, no, esto debió realizarse mediante este procedimiento, pero le han realizado por otro. Entonces declaramos nulo ese contrato y se proceden a tomar las acciones correctivas, ¿no? Y la contratación sin procedimiento de selección, ¿no? Aquellos que quieran fraccionar, ¿no?, estas famosas contrataciones. Hay un procedimiento para dar la nulidad, ¿no? Si bien ya le hemos denominado cuáles serían las causales, el procedimiento para este tema de la nulidad va a ser, una vez declarado la nulidad, ya la entidad ha acreditado mediante informes técnicos legales todas estas causales, ¿no? Ya sea cualquiera de estas por ejemplo, de los documentos falsos que han transgredido el principio de presunción de veracidad. Ya tiene todos los informes, ya tiene la resolución, el titular ha firmado esta resolución de alcaldía, una resolución directoral, según corresponda a la entidad, se declara la nulidad del contrato tal por tal causal. Tú vas a tener que notificar esto al contratista. ¿Y cómo lo vas a hacer? Mediante una carta notarial más copia fedateada del documento que declara la nulidad, en otras palabras, de esa resolución. ¿Y por qué es importante tener esta premisa? Porque si tú no lo vas a realizar mediante el procedimiento respectivo, el proveedor puede someter, este postor ganador, el contratista, en otras palabras, puede someter a controversia esta decisión, indicando que tú no lo has hecho mediante el procedimiento, ¿no?, que debió realizarse, en las cuales hay un tema de arbitraje, te va a ganar y tú como entidad vas a tener que perder y esta declaración de nulidad se va a quedar sin efecto. Bajo estos alcances, la entidad, que vamos a verlo más adelante, dice que la entidad puede realizar el procedimiento previsto en el artículo 167. Cuando tu entidad declares la nulidad de un contrato bajo las causales de impedimento y transgresión, vas a poder utilizar la 167. El artículo 167 nos habla de ejecutar prestaciones pendientes, o sea, el contrato que tú estabas ejecutando como postor ganador, ya estabas en un 30%, pero te han detectado documentos falsos, en las cuales te han declarado nulo este contrato, y ¿qué va a pasar con ese 70% que falta por ejecutar?
en las cuales vas a tener que analizar y vas a poder utilizar este artículo para poder ejecutar esas prestaciones pendientes, en las cuales vas a tener también que llamar al segundo proveedor, no necesariamente, que lo vamos a detallar más adelante, ¿no? Entonces, en este tipo de causales, que es bien interesante para no poder dejar desabastecidos a tus áreas usuarias. Hay situaciones donde el requerimiento que establece la usuaria que se puede realizar subcontrataciones. ¿Y cuándo se pueden realizar? Se puede subcontratar por un máximo del 40% del monto del contrato original, salvo prohibición expresa contenida en los documentos del procedimiento de selección o cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinado la selección del contratista. Eso es uno. Y la entidad debe aprobar esta subcontratación por escrito y de manera previa dentro de los 5 días hábiles de formulado el pedido por el contratista, ¿no? Si transcurrido dicho plazo la entidad no comunica su respuesta, esta se va a considerar que el pedido por parte del contratista ha sido rechazado. En otras palabras, para poder subcontratar tus bases, o sea, tu requerimiento de área usuaria, vas a tener que establecer que sí procede la subcontratación. En todo caso, si no vas a utilizar, no vas a querer que se realice estas subcontrataciones, vas a también que detallar en tu requerimiento que no es aplicable la subcontratación. Ahora bien, vamos a uno de los requisitos que es para perfeccionar, que es la garantía. Va a existir tipos de garantía, el cumplimiento, para las prestaciones accesorias, ¿no? A ver, lo detallamos. ¿Qué indica? Señala que los postores y o contratistas presentan como garantías cartas, fianzas o pólizas de caución emitidas por entidades bajo la supervisión de la Intendencia de Banca y Seguros y la AFP que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Esto es muy usual, que hay proveedores a veces, postores que ganan procesos y tramitan ante una caja municipal, por ejemplo, Caja Municipal Huancayo o Caja Municipal Tacna, tramitan mediante estas entidades del sector bancario financiero estas garantías que son las famosas cartas fianzas, en la cual no tienen el alcance de que estas garantías, estas cartas fianzas deben estar, estas entidades que las emiten, o sea, la Caja Municipal Tacna que emite esta garantía debe estar bajo la supervisión del SBS y la AFP y que cuente con clasificación de riesgo B o superior. Hay bastantes que presentan así tipos de garantía que no tienen estas condiciones. Sin embargo, también hay entidades que validan estas garantías y perfeccionan, ¿no? Hacen un mal perfeccionamiento del contrato, que más adelante, cuando tú vas a querer ejecutar estas garantías, por un vicio que ha ocurrido en el tema del perfeccionamiento, no vas a poder realizarlo, porque no va a tener las formalidades que te exigen, ¿no?, la ley y el reglamento. Va a ser un requisito indispensable para el postor ganador presentar esta garantía, el cual, ¿cuánto va a ser este monto de la garantía? La garantía de fiel cumplimiento va a tener que ser equivalente al 10% del monto del contrato original. No se equivoquen, acá ya estamos hablando, como hemos dicho, contrato original, o sea, del contrato que tú has suscrito en primera instancia. Si tu valor era 300,000, tu garantía de fiel cumplimiento que va a tener que presentar el postor ganador va a ser de 30,000. Si lo va a emitir por 40,000, no lo puedes aceptar, va a tener que subsanar esta situación, ¿no?, en el plazo de subsanación. Y si va a presentar por 20,000, tampoco lo puedes aceptar y no vas a poder suscribir el contrato hasta que subsane y que esté dentro de estos parámetros el 10%.
tiene que estar vigente y esta garantía de fiel cumplimiento va a tener que estar, o en otras palabras, esta carta fianza va a tener que estar vigente en bienes y servicios hasta que se dé la conformidad. Y en lo que es obras y consultoría de obras, va a tener que estar vigente hasta el consentimiento de la liquidación de obra. Esos son los dos alcances para que hasta cuándo debe estar, ¿no? Esta carta fianza o esta garantía debe estar vigente. Hemos hablado de la garantía de fiel cumplimiento, pero va a haber otra que le va a denominar por prestaciones accesorias. Hemos hablado que hay ciertas adquisiciones, ya sea bienes, servicios u obras, que van a tener prestaciones accesorias como son mantenimientos, por ejemplo, adquisición de camionetas que vamos a requerir el mantenimiento, u otras, ¿no? De singulares particularidades, en la cual que señala, dice, ¿no? Que en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías de obras, que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al 10% del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que es renovada periódicamente hasta la conformidad de las obligaciones garantizadas. Cuando un procedimiento de selección va a tener prestaciones accesorias, se van a tener que firmar dos contratos, uno por el contrato en sí, de su propia naturaleza, y el otro por las prestaciones accesorias de ese contrato, en los cuales el proveedor va a tener que dar un porcentaje como garantía para que respalde este cumplimiento, ¿no? Del proveedor, que es el contratista en este caso. La retención en los pagos como garantía. A ver, no todo va a ser que hemos nombrado acá. Hay ciertos procedimientos que no necesariamente vas a tener que usar cartas fianzas, pólizas de caución o como requisitos para suscribir contrato. Por ejemplo, acá lo vamos a detallar. Hay la entidad en forma de garantizar que se cumpla esta prestación de bien, servicio u obra, en otras palabras, para que el proveedor, el contratista cumpla, va a poder retener cierto porcentaje de los pagos del proveedor que le vas a dar, digamos, en contratos periódicos, va a tener que retener sus pagos hasta un porcentaje como garantía. ¿Y en qué tipo de contratos? A ver, lo vamos a ver. Acá indica que en los contratos periódicos de suministro de bienes, mira, contratos periódicos, estoy hablando de contratos que va a tener periodicidad mensuales, en otras palabras, se podría decir, ya sea de suministro de bienes o de prestación de servicios en general, así como los contratos de consultoría, en general, de ejecución y consultoría de obras, que celebran las entidades con las micro y pequeñas empresas. Estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 10% del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la entidad. En otras palabras, para que tú lo retengas al proveedor cierto porcentaje en sus pagos, este contrato va a tener que ser ejecutado de manera periódica. En otras palabras, vas a tener esos contratos que tú vas a pagar mensualmente, como es ahí está el servicio de seguridad. El servicio de seguridad tú lo contratas por un año, mensualmente vas a tener que ir pagándole al proveedor por sus servicios, ¿no? Hasta que culmine los 12 meses. Durante los primeros 6 meses, tú vas a poder hacer una retención del 10% del monto contractual. No lo vas a pagar en los meses por completo, hasta que lo retengas y después ya lo vas a poder pagar con normalidad. Entonces, lo vas a poder tomar como garantía, ¿no? Y el proveedor también va a estar sujeto a esto, ¿no? Al momento de perfeccionar el contrato, porque él también va a tener que presentar una autorización para que tú le retengas esa garantía. En obras, solo va a proceder cuando el procedimiento de selección original del cual deriva el contrato a suscribirse
sea una adjudicación simplificada y que el plazo sea igual o superior, mayor a 60 días calendario, y el pago a favor del contratista considera al menos 2 valorizaciones periódicas en función del avance de obra. ¿Cuándo se hace esta retención? La retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse de forma prorrateada en cada pago, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto al finalizar la misma o el mismo contrato. Las excepciones, ¿cuándo se va a dar esta excepción de presentar estas garantías, ¿no? Como hemos detallado, en los contratos de bienes y servicios distintos a las consultorías de obras cuyos montos sean iguales o menores a 200,000. Estos son las garantías. A ver, acá hay que precisar, cuando tú como entidad no estás obligado a presentar como garantía, o sea, ni vas a solicitar la retención de tus pagos, no, de un porcentaje, ¿no?, de los pagos, ni vas a presentar cartas fianzas y todo eso. ¿En qué situaciones no vas a poder no vas a presentar este requisito, o tu entidad no vas a exigir este requisito? Cuando los contratos de bienes y servicios distintos a los de consultoría sean iguales o menores a 200,000. Si tú al proveedor le has adjudicado por un valor igual o menor a 200,000, no le vas a tener que exigir esta garantía, en las cuales va a estar exceptuado de presentar este requisito. En otros va a ser en la adquisición de bienes inmuebles, ¿no? Como saben, los alquileres o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, y asimismo también las contrataciones complementarias celebradas bajo los alcances del artículo 174, cuyos montos se encuentren dentro del supuesto contemplado en el literal. Ahí te vamos a ver las contrataciones complementarias y vamos a tocar más a fondo este tema. En sí, estos son los 4 supuestos que te van a exceptuar de presentar o exigir una garantía para perfeccionar el contrato. ¿Cuándo se van a poder ejecutar estas garantías? Lo vas a ejecutar estas garantías del 10%, ya sea en la retención, o ya sea esta carta fianza o esta póliza de caución, cuando el contratista, o sea, tu entidad lo vas a poder ejecutar cuando el contratista no lo hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento. Sabemos bien que las garantías tienen una vigencia, hemos dicho que debe estar vigente hasta la conformidad. Sin embargo, algunos se olvidan de esta disposición, algunos contratistas, y no lo renuevan, en las cuales tú vas a poder ejecutar esta garantía. La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta en su totalidad cuando la resolución por la cual la entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida, o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. Acá, a simples palabras, tu entidad vas a poder ejecutar la garantía, ya sea los que hemos nombrado, cuando cuando le haya resuelto al contratista la resolución contractual, o sea, hayas rompido ya este vínculo contractual con el contratista, y esta haya quedado consentida. Recién tú vas a poder ejecutar esta garantía, o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver, ¿no? Hay ciertos alcances cuando tú le resuelves al contratista, te somete a una controversia que puede ser al arbitraje, y cuando sale el laudo arbitral, cuando ya no sale el acto arbitrario, el laudo, ya sea a favor o en contra, si va a ser a favor de la entidad, vas a poder ejecutar esta garantía. Cuando transcurrido 3 días hábiles de haber sido requerido por la entidad, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicio en general y consultoría en general, o en la liquidación final del contrato, o en el caso de consultoría de obras y ejecución de obras. Claro, ¿no? Cuando tú lo has requerido, que cumpla con pagar este saldo establecido en un acta de conformidad. Si no ha cumplido el contratista, tu entidad vas a poder
ejecutar, ¿no? Por este monto pendiente esta garantía. La garantía por adelantos se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el contrato no se realice la amortización o el pago, o aun cuando este evento haya sido sometido a un medio de solución de controversias. Hay garantías que se dan por adelantos, en las cuales tú vas a poder ejecutar cuando se haya resuelto o declarado nulo, ¿no?, ese contrato, y no se realice la amortización o el pago que debió realizar el contratista. Adelanto directo. Hay situaciones donde la entidad va a estar obligada a dar un adelanto de pago al contratista. Sin embargo, para que suceda esto, señala que los documentos de los procedimientos de selección, o sea, las bases, pueden establecer adelantos directos al contratista, lo que en ningún caso pueden exceder el 30% del monto del contrato original. En tal caso, los documentos del procedimiento de selección además prevén el plazo en el cual el contratista solicite el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo. Eso va a estar, si vas a querer dar adelantos de pago al contratista, o incluso en obra, ¿no?, adelanto de material, a veces la entidad da estas causales, pero va a tener que estar detallado en tus bases. Sabemos bien que un contrato puede surgir situaciones sobrevinientes a la firma o al perfeccionamiento. Una de estas se les va a denominar modificaciones de contrato. Una de estas va a ser las adicionales o las famosas reducciones de contrato, que nos señala que dicen que el titular puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales por un límite del 25% del contrato original, siempre que éstas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato. Igualmente pueden disponerse la reducción de las prestaciones hasta el 25% del monto del contrato original. Hay situaciones donde el contratista te va a solicitar que por un tema de equidad del mismo contexto social, de que los bienes, insumos han subido, puede solicitar adicionales, ¿no?, y que van a modificar tu contrato, en los cuales solo pueden realizarse hasta por un límite del 25%. Otra de las modificaciones que va a poder suceder van a ser las ampliaciones del plazo. Si bien tu entrega, digamos, del bien, el proveedor tenía 20 días para entregar el bien al almacén, sin embargo, por un tema fortuito o un caso sobreviniente, no imputable al contratista, se va a generar un retraso y él no lo va a entregar en los 20 días, sino lo va a entregar en los 25 días. En los cuales, ¿qué dice? Que va a proceder la ampliación en los siguientes casos. ¿En qué casos? Cuando se apruebe el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiese otorgado. Y otros por atraso y o paralizaciones no imputables al contratista, en las cuales el contratista va a tener que solicitar la ampliación dentro de los 7 días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. Un ejemplo, en atrasos, que es lo vamos a detallar por el tiempo, que ya nos queda como 10 minutos. El tema de la huelga, ahora. Vamos a tomar el tema de la huelga, de las paralizaciones, del bloqueo de las carreteras. Sabemos que los proveedores no siempre van a ser de tu misma jurisdicción. Hay proveedores que pueden ganar, digamos, yo estoy ahorita en Lima, y el proveedor, el que me va a suministrar un bien, o el que me va a abastecer un servicio, ya sea de servicio o obra, es de Arequipa. Y este proveedor tenía 10 días para entregarme el bien, digamos, los tractores. Sin embargo, mientras pasaba estos 20 días para poder internar al almacén los tractores, ocurre estas paralizaciones y el proveedor ya no va a poder realizarlo, en las cuales la norma dice que el proveedor va a poder solicitar la ampliación de plazo, ¿no?,
porque no va a ser un hecho culpable a él, sino va a ser un hecho culpable a un contexto inherente a él, a un contexto de terceros que pudiera ser un contexto ya social, ¿no? Que eso va a ser una causal que va a tener que acreditar el contratista para que se le pueda aprobar esta ampliación de plazo. Solo procede sesión de posición contractual. Solo procede la cesión de posición contractual del contratista en los casos de transferencia de propiedad de bienes que se encuentren arrendados a las entidades, cuando se produzcan fusiones, escisiones o exista norma legal que lo permita, ¿no? Este es cuando mayormente hay empresas, por la Ley General de Sociedades, tienden por absorción o ya sea por unión, conformar una nueva empresa y todo eso, en las cuales va a cambiar el RUC, puede cambiar, ¿no? O si va a ser absorbida esta empresa, va a cambiar el RUC. Sin embargo, va a haber una cesión de posición contractual, en las cuales va a tener que haber una modificación del RUC y, ¿no? Muchos temas legales que van a suceder que va a poder modificarse el contrato. Las modificaciones previstas en el número 34.10 cumplen con los siguientes requisitos informativos. Informe técnico legal que sustente, 1, la necesidad de la modificación a fin de cumplir con la finalidad pública de manera oportuna y eficiente, que no se cambien los elementos esenciales del objeto de la contratación y que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son imputables a las partes. Tienen que cumplir estos requisitos y formalidades antes de aprobar una modificación del contrato. En los casos de contratos sujetos a supervisión de terceros, corresponde contar con la opinión favorable del supervisor. Por ejemplo, en obras, si vamos a querer hacer modificaciones al contrato de ejecución de obra, vamos a tener que tener una opinión favorable del supervisor de obras. Y otro, la formalidad que debes darle va a ser la suscripción de una adenda, las famosas adendas, ¿no? El cual va a tener que ser registrado en el SEACE conforme a lo establecido por el órgano supervisor de las contrataciones del Estado. Cuando la modificación implique el precio, hemos hablado de adicionales, se recuerdan que hasta un 25% del contrato original podemos dar la ampliación de adicionales. Cuando implique el incremento del precio, adicionalmente a los que ya hemos nombrado estos requisitos y formalidades, tenemos que contar con la certificación presupuestal y con la aprobación por resolución del titular de la entidad. Estos dos requisitos y formalidades vamos a tener que adicionar a los que ya hemos mencionado cuando haya un causal de incremento de precio. ¿En qué casos podemos tener un incremento de precios? Yo les doy en el caso de reajuste de precios por combustible. Sabemos que en el contexto social actual, sabemos que el combustible es un bien que está en un comportamiento de sub y baja de precios, en las cuales el proveedor va a poder solicitarte que le hagas el reajuste de precio porque ha subido y tú como entidad vas a tener que evaluar y aprobar este reajuste de precios, y va a haber una modificación ya del precio unitario, digamos, por balón de GLP, supongamos, o por balón de gasol y todo, por galones, en los cuales tú vas a tener que tener la aprobación del titular cuando hay este incremento de precios. Cuando haya un incumplimiento del contrato, se establecen penalidades. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de persuadir al proveedor que tiene que cumplir su contrato y con la finalidad de resarcir algún perjuicio que el contratista ha ocasionado a la entidad, en las cuales tú, al usuario, vas a tener que establecer, aparte de la penalidad por mora, que es por norma general, que sí o sí debe estar, la penalidad por mora, tú debes también establecer otras penalidades con la finalidad de que el proveedor ya tenga en autos, si no cumplo tales condiciones, me van a poder descontar de mi pago este porcentaje de penalidad, ¿no? ¿Qué nos dicen? Aquí hay un incumplimiento de contrato en el tema de penalidades.
contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el usuario. La entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad por mora. Asimismo, puedes prever otras penalidades. Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al por ciento del 10% del monto del contrato vigente. Ahora aquí estamos ya hablando de un contrato vigente, ya no del contrato original, ¿no? Puede ser el caso del ítem que debe ejecutarse. En otras palabras, si yo tengo mi contrato por un valor de 100.000 soles, lo máximo que puedo aplicar por penalidad a este contrato va a ser 20.000 soles. 10.000 soles va a ser como máximo por penalidad por mora, y por otras penalidades va a ser el otro 10%, que va a ser otros 10.000. En otras palabras, un total de 20.000 como máximo vas a poder ejecutarle cuando este proveedor incumpla sus prestaciones contractuales. En el caso de obras, dentro de las otras penalidades que se establezcan en los documentos del procedimiento, incluyen las previstas en el capítulo 4, que ya lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Con más detalle en lo que es obras. Por ejemplo, a ver, les doy un pequeño alcance. Cuando no se le encuentre al residente de obras en donde la obra se está ejecutando y no se encuentra el residente, el supervisor de obra va a hacer una visita inopinada y levanta un acta, ¿no? Y lo hace constar en el cuaderno de obras y detalla que el residente no ha estado en la obra, en la cual se va a tener que aplicar una penalidad. Vamos a ver ciertos alcances ya en la siguiente clase en tema de obras, porque es un tema más complejo de lo que es bienes y servicios. ¿Cómo se calculan las penalidades por mora en la ejecución del contrato? En el caso de retraso injustificado, o sea, en el caso que haya un atraso que no haya justificado el contratista, la entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora, por cada día de atraso, esta es la fórmula, que la penalidad diaria va a ser igual al 0.10 por el monto vigente, o sea, por el monto contractual vigente, sobre F. F va a tener los valores de 0.40 o 0.25 o 0.15. Por ejemplo, para bienes y servicios en las cuales el plazo de ejecución contractual sea menor o igual a 60 días, se va a tener que utilizar el 0.40, y para plazos mayores o iguales a 60, el 0.25. Y por el plazo vigente en días, ¿no? Y bajo esta formulita tú vas a poder calcular cuánto va a ser su penalidad diaria. Ahora, si el proveedor tiene 20 días de retraso, esta penalidad diaria vas a poder multiplicarlo por los días, por los 20 días. Sin embargo, no debe superar el 10% de penalidad como máximo, ¿no? Por más que digamos, se haya demorado 50 días de 100.000 soles y por penalidad por mora, calculando mediante esta fórmula, sobrepasa los 30.000, digamos. Tú no vas a poder aplicar los 30.000, estarías contraveniendo la ley de contrataciones, en las cuales el monto máximo a penalizar va a ser el monto de 10.000. Causales de resolución. Hay situaciones donde la entidad va a poder resolver el contrato, puede, no estás obligado, muchos lo confunden, que cuando el proveedor no está cumpliendo sus obligaciones, yo sí o sí tengo que resolverlo, ¿no? Yo siempre recomiendo que es lo último que una entidad debe hacer. Yo pienso que debe haber esa colaboración y ese principio de buena fe de ambas partes, para poder no llegar a una resolución, porque eso va a acarrear un desabastecimiento, incluso puede perjudicar cierto contexto social o de salud en tu comunidad, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a nombrar cuáles son estas causales. Cuando incumple injustificadamente sus obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo o para otras penalidades en la ejecución de la prestación a su cargo.
paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación pese a haber sido requerido para corregir tal situación. En estos casos, el contratista puede solicitar la resolución en los casos en que la entidad incumple justificada. Estas son las tres condiciones en que la entidad. Ahora, el contratista también puede solicitar la resolución. ¿En qué casos? En que la entidad no cumpla con el pago dentro de los plazos establecidos, ¿no? U otras obligaciones que tiene que la entidad realizar. Estas causales puede ser también por caso fortuito, por fuerza mayor sobreviniente al perfeccionamiento del contrato. Van a ser una de las causales en las cuales la entidad o el contratista va a poder resolver un contrato. Y para poder resolver, también la ley y el reglamento nos establece un procedimiento. Y yo quiero recalcar acá que el procedimiento va a ser muy importante si vas a querer llegar hasta este punto de resolver, porque este procedimiento va a garantizar que al momento que te vayas a una controversia, ya sea a un arbitraje, una conciliación o una junta de resolución de disputas en obras, va a garantizar que tú ganes en esa controversia. Por ejemplo, ¿qué nos dice cuál es el procedimiento? Cuando una de las partes incumple sus obligaciones, se considera el procedimiento para resolver en forma total o parcial. Se requiere mediante carta notarial, vas a tener que requerir al proveedor mediante carta notarial que en un plazo no mayor a 5 días cumpla con sus obligaciones contractuales. En ciertos casos puedes otorgar hasta 15 días. Sin embargo, va a tener que haber un análisis, ¿no? Y de la complejidad de este bien o este servicio o esta obra a realizar. Si vencido estos plazos, o sea, tú lo has notificado con una carta notarial solicitando que cumpla, ¿no? Proveedor, por favor, te mando esta carta notarial, te doy 5 días para que puedas cumplir tus obligaciones contractuales, 5 días calendario, estoy hablando, para que puedas cumplir bajo apercibimiento de resolución del contrato. Tú le estás advirtiendo que cumpla sus obligaciones. Sin embargo, he visto en entidades que no hacen, se saltan este procedimiento y no, ellos ven que el proveedor no cumple y de una vez le mandan una carta notarial resolviendo el contrato. Pero al momento de la controversia, como te digo, el proveedor te va a voltear el procedimiento, te va a voltear la torta y vas a salir perjudicado. Pues siempre tener en alcance lo que precisa la ley y el reglamento. Ahora bien, si tú le has notificado, le has dado los 5 días, vencido los plazos de estos 5 días y no ha cumplido el contratista en cumplir lo que le ha requerido, la parte perjudicada, que es en este caso la entidad, puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando su decisión mediante otra carta notarial. Vas a tener, en otras palabras, vas a tener que realizar 2 cartas notariales, uno para solicitar que cumpla. Ahora, si no cumple, vas a tener que notificarle otra ya resolviendo el contrato, todas estas vía notarial. En los siguientes casos, las partes comunican la resolución mediante carta de requerir previa. Hay casos en los cuales no vas a tener que apercibir, o sea, no vas a tener que decir al contratista, te doy 5 días para que cumplas, no. ¿Cuándo? Cuando hayas acumulado el monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades, si has acumulado ese monto máximo, tú vas a poder de frente con una carta notarial resolver el contrato. Debido también a un incumplimiento que no puede ser revertido, a una situación que no puede ser revertida, tú puedes solicitar también la nulidad. Por ejemplo, una obra, o a ver, ¿cómo les puede dar un ejemplo? Que el contratista tenía que cumplir, digamos, el internamiento de maquinarias, y debido a que haya habido un robo, digamos, por parte de un asalto sobreviniente,
y que no va a ser poder revertido, y tu entidad vas a poder resolver el contrato, ¿no? En estos tipos de situaciones. Cuando cualquiera de las partes invoque alguno de los supuestos establecidos en el numeral 164, en cuyo caso justifican y acreditan los hechos que sustenten su decisión de resolver el contrato parcial. El contrato queda resuelto. Todos estos causales que hemos hablado, cuando tú ya lo has notificado, el contrato va a quedar resuelto a partir de recibida la carta notarial. Hay que tener bien claro esa causal. ¿Cuáles son los efectos de la resolución? Creo que ya estamos contra el tiempo. Creo que vamos a parar acá. Ya estamos 9:07. Vamos a continuar el día de mañana. Nos estamos quedando en efectos de la resolución. ¿Qué efectos va a tener, no, al momento que tú vas a resolver? Un vínculo contractual con un contratista. Si tienen algunas preguntas o dudas, pueden realizarlo. Nos damos un plazo de 2 a 3 minutos, rápido, antes que nos gane la hora. Profe, una consulta. ¿Mañana hay clases? El sábado. Ah, ya, ok, ok. Sí, el sábado nos estamos viendo a las mismas horas. Vamos a estar tocando el tema de un poco de obras, a grandes rasgos, y la dinámica de cómo funciona la plataforma desde hace, porque como asistentes en contratación o ya van a ser especialistas o jefes de abastecimiento, deben saber manejar estas plataformas, ¿no? Y cómo registrar, porque eso también acarrea una responsabilidad. Dice que toda la información registrada en las plataformas del SEACE debe ser idénticas a las que tienes en físico, en tu expediente de contratación. Eso vamos a dar con un caso práctico. Yo tengo una clave de acceso, como trabajo en el sector público, tengo mi certificado de usuario y lo vamos a dinamizar por ahí. Bueno, Anderson, viendo que no hay ninguna una pregunta, una consulta, te doy el pase para que hagas algunas precisiones.